Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan ustedes de la decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de retirar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Yo los invito a que opinen, ahí están apareciendo las cuentas de Twitter de todo el equipo periodístico del programa La Noche. Hasta ahora saludo a mis invitados en Miami, Florida. Está Julio Chilin, él es politólogo, escritor y director del Foro Político y de la publicación digital Patria de Martí. En Carolina del Norte nos acompaña John Cores. Él es director de Cubanoamericanos por el Compromiso, una organización que busca facilitar la organización y la normalización de las relaciones comerciales y de cooperación diplomática. Es colaborador del Huffington Post, conferencista en diferentes temas cubanos. Son dos aristas completamente antagónicas de esa noticia que hoy le da la vuelta al mundo. Voy a comenzar con el señor John Cores preguntándole cuáles son las implicaciones que, según usted, tiene esta decisión. ¿Qué significado tiene el hecho de que el presidente Barack Obama, a pocos días de haberse reunido con el líder de la dictadura castrista, Raúl Castro, qué significado tiene que hoy el presidente Obama notifique al Congreso de que Cuba ya no hace parte de la lista de países que apoyan el terrorismo? Bueno, primero quiero saludar y muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en el programa. Y quisiera decir que quizás el momento preciso ya había pasado hace años. Se ha venido arrastrando esta política hace más de 33 años, pero en términos de ser inteligentes en nuestras políticas como estadounidenses, sí, correcto. Estoy de acuerdo que sería el momento preciso ahora de remover a Cuba de la lista de países terroristas, ya que el presidente Barack Obama tiene el campo abierto a hacer a moverse de esta manera, a cumplir con las promesas que les prometió al pueblo cubano y al pueblo estadounidense. Y más que nada quiero decir que este es un día de júbilo para el pueblo cubano, ya esté en Cuba o esté aquí en los Estados Unidos, independientemente de su punto de vista político. Es un día de mucho orgullo porque, y esto quiero dejarlo bien claro, se hizo la justicia hoy. Permítame, voy a los Estados Unidos, en Miami, a Julio Chilin. Él es politólogo y escritor, director del Foro Político y de la publicación digital Patria Martí. Señor Chilin, ¿cuál es su opinión? ¿Usted también ve con buenos ojos esta decisión que ha tomado el presidente Barack Obama de sacar de la lista de países que apoyan el terrorismo al régimen cubano? Mira, primero, Jefferson, es un placer estar contigo y con el gran canal de las Américas. No solamente lo podría ver con buenos ojos si estuviera a favor de la dictadura castrocomunista, si quisiera prolongar su agonía sobre el pueblo cubano. Es una decisión irresponsable y deplorable. La dictadura castrocomunista sigue siendo un régimen terrorista. En menos de un año le han incautado 340 toneladas de explosivos, 240 toneladas de ellas oculto en un barco norcoreano en claras violaciones de sanciones de las Naciones Unidas. El otro, un barco chino atravesando cerca de Colombia. ¿Para dónde iban a ir estas armas? ¿Ha cambiado de conducta la dictadura castrocomunista? Por supuesto que no. Cuba sigue siendo un santuario para terroristas, no solo de la ETA, sino a través de América Latina. No hay un país en el hemisferio occidental que no ha tenido la penetración de la subversión castrocomunista. Esa injerencia continúa, pero continúa de otra forma. ¿Qué es lo que es Venezuela sino una colonia de Cuba comunista? Es realmente un descaro decir que es un día de júbilo. Júbilo para los inescrupulosos comerciantes que quieren ir a Cuba comunista a sacar provechos, y los apologistas de la dictadura que tienen sus organizaciones a través del mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, y quieren penetrar la cultura y desinformar. La postura del presidente Obama está basada sobre un fraude, un engaño al pueblo norteamericano, porque Cuba comunista ahora le compra productos agrícolas, es uno de sus socios comerciales más grandes. Lo que están atrás es del crédito del Banco de Importación y Exportación, que en efecto obliga al contribuyente norteamericano a respaldar préstamos que productores norteamericanos lo exportarían a la dictadura. Y si no paga, pues ese banco en efecto les garantiza ese préstamo. Y uno de los requisitos es no estar en esa lista de terrorismo.
Cuba sigue siendo un estado terrorista y es una vergüenza que se haya movido de ahí. Señor John Corres, en Carolina del Norte, ahí vemos que hay dos posiciones encontradas entre usted y nuestro invitado en Miami, el señor Julio Schilling. ¿Cómo entender ese planteamiento que hace el señor Schilling, que en últimas, si uno lo compara con la realidad, tiene bastante asidero? Han sido diferentes las pruebas que han indicado que en los últimos años no solamente integrantes del grupo terrorista ETA, sino también integrantes de las FARC han recibido refugio en Cuba. Y ahí es donde llama la atención entre quienes cuestionan esta decisión que ha tomado el presidente Barack Obama. Bueno, a eso le respondo con lo siguiente. A mí me gusta basarme en los hechos. Como dice usted, es la mejor manera de ser objetivo en estos argumentos. Así que tengo conmigo esa misma lista que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos y dice lo siguiente, que 8 de los 24 miembros de la ETA han sido repatriados o trasladados. Es decir, un tercio de esos miembros han sido trasladados con el apoyo y la ayuda del gobierno español a otros países. Como bien se dijo en el anuncio, Cuba ha organizado encuentros entre las FARC y el gobierno de Cuba para buscar paz y solución en ese conflicto. Y otra cosa que dice la lista muy importante que no se mencionó, no hay indicación ni evidencia de que Cuba haya proveído ayuda en forma de entrenamiento paramilitar o armas. Eso no lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado, un documento oficial. Otra cosa, proveerle herramientas a Corea del Norte. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso en lo absoluto. Ajá. Pero Corea del Norte no es un país patrocinador del terrorismo. Y proveer herramientas, si eso te hace un terrorista, un patrocinador del terrorismo, vamos a tener serios problemas aquí en los Estados Unidos de América. Piensa en eso. Señor Corres, es decir, una cosa no equivale a la otra. Hay que tener bien claro. Esa falta de Cuba de darle esas herramientas a Corea del Norte no lo hace un patrocinador del terrorismo. Esa es la diferencia. Señor Schilling, ¿quiere decir algo frente a ese planteamiento que hace el señor Corres? Veo que quiere interrumpirlo. Muchas cosas. Dice el papel del Departamento de Estado como si eso realmente valiera algo. Bajo esta administración no vale absolutamente nada y hemos visto su trayectoria de un entreguismo con Irán, con una serie de regímenes, así que eso pues básicamente no dice mucho. La realidad es que los 220.000 muertos colombianos a causa de la guerra marxista para tomar el poder en Colombia, en gran medida el responsable es Cuba comunista. Y es realmente una vergüenza que estén teniendo ahí en Cuba esas negociaciones. El presidente Santos está cometiendo un grave error porque la naturaleza de la dictadura comunista del régimen de los Castro no ha cambiado. Es más, yo te puedo especular dónde iban a ir a esas armas. Precisamente para las FARC. ¿Y por qué? Muy sencillo, para ganar terreno en las mesas de negociaciones y después por la vía electoral hacer de Colombia lo que han hecho de Venezuela. Porque ha cambiado la metodología, eso sí, ¿no es verdad? Ahora ya los que estaban antes poniendo bombas en las ciudades y en los campos están ahora en algunos parlamentos y casas presidenciales. Entonces han descubierto que es mucho más eficaz llegar al poder de esa forma y han regado una serie de organizaciones para desinformar al público acerca de eso. Y el presidente Obama no tiene credenciales democráticas. Sí, él es un demócrata, pero en la cumbre vimos claramente cómo pisotearon la Carta Democrática Interamericana, la Carta de los Derechos de los Hombres de la OEA, que básicamente estipula que una democracia es el modo de ejercer el poder y el requisito para pertenecer a un foro como la OEA o las cumbres. El presidente Obama ha tirado eso abajo y dice que el mundo está mejor ahora, que es un mundo diferente, sí, mucho más peligroso. No, permítame, quiero integrar otra perspectiva del análisis de esta noticia que estamos presentándoles el día de hoy, la decisión que ha tomado el presidente Barack Obama de notificar al Congreso que finalmente Cuba ya no hará parte de la lista de países que apoyan el terrorismo. Desde otra latitud, específicamente desde Madrid, España, quiero saludar al senador Dionisio García Carnero. Él es senador del Partido Popular. Señor legislador español, bienvenido al programa La Noche de NTN 24.
Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Senador, brevemente, ¿cuál es su opinión de que el presidente Barack Obama haya tomado esta decisión de sacar a Cuba de los países que apoyan y le dan refugio al terrorismo? Bueno, en general el planteamiento que ha hecho de apertura de relaciones de Cuba con los Estados Unidos y también el proceso de negociación que está manteniendo con la Unión Europea nos parece esperanzador. Ahora, en cuanto a la propuesta que hace el presidente de los Estados Unidos, la posición española tiene que entenderse dentro de la Unión Europea. Recuerde que hay una posición fijada desde hace ya muchos años que en la Unión Europea denominamos posición común y que hace que todas las decisiones relacionadas con Cuba en la Unión Europea no se tomen individualmente por cada uno de los miembros, sino que se tomen de manera conjunta por la Unión Europea. Y en ese sentido, pues la Unión Europea desde hace ya más de un año nombró una comisión que mantiene unas negociaciones con los representantes cubanos que van ya por la tercera ronda, y la posición española va a ser la posición que tome la Unión Europea, fruto del informe que hagan como consecuencia de esos contactos que están manteniendo negociadores de la Unión Europea con negociadores de Cuba. Y por lo tanto la posición española no va a ser una posición individual, sino una posición de toda la Unión. Por cierto que en este proceso de diálogo hay dos asuntos fundamentales para Senador, modificar la posición común, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver directamente con el tema de los derechos humanos y de las libertades en Cuba. Senador, pero quisiera reiterarle la pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no con que Cuba haya sido sacada de esa lista de países que apoyan el terrorismo? Y se lo pregunto por ETA específicamente. Bueno, yo ya le decía, nosotros vemos con esperanza, pero las decisiones de este tipo no se pueden tomar precipitadamente. Para nosotros la posición del presidente o la posición del presidente de los Estados Unidos es muy importante, pero lo que verdaderamente nos obliga es nuestra Unión, la Unión Europea, y esa, insisto, será una decisión. Yo no puedo hablar por el gobierno, esa posición la tiene que tomar el gobierno de España. Yo soy el Parlamento y el grupo parlamentario que sostiene al gobierno, y le digo, acabamos hace 2 semanas de tener aquí un debate sobre el tema de la posición común con Cuba, y nuestro planteamiento es el mismo, es decir, se puede modificar esta posición que tenemos en Cuba y sacarla de esa lista y cambiar el contexto de las relaciones, pero dentro de un acuerdo que han de tomar todos los países de la Unión. España, a título individual, no va a tomar ninguna decisión. Y mi opinión personal pues es que el deseo de que las relaciones se normalicen, pero eso también conlleva, España tiene pues en Cuba y en Venezuela desde hace muchos años una serie de personas que están perseguidas, que están demandadas por la Judicatura Española, por la Audiencia Nacional. La última orden se ha enviado por la Audiencia Nacional a Venezuela hace pocas semanas, ¿no? Y entonces a eso tiene que haber respuesta. A eso tiene que haber respuesta. Para entender que un país no apoya el terrorismo es necesario que tenga un comportamiento de respeto a las autoridades judiciales internacionales. Por lo tanto, lo que estamos deseando es que Cuba atienda los requerimientos de la Audiencia Nacional Española, que Venezuela haga exactamente lo mismo y que por lo tanto se puedan considerar ya pues países cooperantes. Pero esta es una opinión personal mía, porque la decisión, como le digo, del Gobierno de España ha de tomarse en el seno de la Unión. Señor Dionisio, permítame, voy a Carolina del Norte con John Cores, director de Cubanos Cubanoamericanos por el Compromiso, una organización que busca facilitar la normalización de las relaciones comerciales y de cooperación diplomática. Señor Cores, planteaba el congresista Dionisio, el senador del Partido Popular Español, que a él le preocupa que esos integrantes de ETA que han sido requeridos por la Audiencia Nacional Española, por la justicia española, aún no hayan sido entregados por el régimen cubano. ¿Usted cree que hay un afán por parte del presidente Barack Obama de normalizar sus relaciones con Cuba, pero dejar a un lado esos anhelos de justicia que piden muchas víctimas de ETA, inclusive de las FARC, teniendo en cuenta que muchos de sus cabecillas están en La Habana, Cuba, están en la isla?
No, en lo absoluto. A lo contrario. Mira, déjeme decirle algo. Abrir el diálogo y plantearse la meta de discutir y tener más oportunidades de discutir estos hechos, estos problemas que nos dividen, yo creo que es la mejor manera de actuar. Aquí nadie está diciendo que Cuba está en lo correcto, ni que Estados Unidos está en lo correcto, ni que cuando otro país hizo no sé qué más estaba en lo correcto. No se está diciendo que Cuba no tiene problemas de derechos humanos, tampoco se está diciendo que los Estados Unidos no tienen problemas de derechos humanos. Se ve todos los días. Aquí lo que estamos apoyando es que dos países con problemas y con desacuerdos se puedan sentar a la mesa a discutirlos de una manera responsable, de una manera adulta, de una manera proactiva. Yo siempre he pensado que sentarse en un asiento y poner una multa hacia un país y quedarse a esperar que algo cambie es la manera más vaga de lidiar con un asunto. La manera más difícil de lidiar con un asunto es enfrentarla, y eso es lo que estamos haciendo. Abrir ese diálogo, abrir ese intercambio, ese compromiso, y eso es lo que representa nuestra organización. Creo que le respondí a la pregunta, no sé. Así es, así es. Permítame, conozco también la opinión del señor Julio Chilin, es politólogo, escritor y director del Foro Político y de la publicación digital Patria de Martín. Señor Chili, está el planteamiento que ha hecho el senador Dionisio Carnero. Él ha planteado que existe una preocupación también por parte de las víctimas. Pese a que hay un sector que apoya esta decisión del presidente Barack Obama, hay otro sector, inclusive como el mismo senador republicano Marco Rubio, que ha llamado la atención frente a esas personas, a esos cabecillas terroristas que aún están en la isla y que aún no han sido entregados por el régimen de los hermanos Castro. Mira, Jefferson, antes de contestar, hay que señalar, hay que tener una cara bien dura para hacer una equivalencia entre la democracia norteamericana y la dictadura castrocomunista. Decir que los dos tienen problemas, por favor, es un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano libre. ¿Cómo vas a hacer esa comparación? Y yo creo que el diálogo de que está hablando lo vimos en Panamá, cuando esas tropas de choque que salieron de la embajada castrista entraron a palo a individuos que estaban poniendo una ofrenda floral en el busto de un prócer cubano. Ese es el diálogo que ellos entienden. En cambio, en los foros comerciales, ahí sí no había problema. No. La naturaleza de la dictadura castrocomunista sigue estando tan presente ahora como lo estaba cuando tenían cohetes apuntando al sureste de los Estados Unidos con la intención de aniquilar a 25 millones de estadounidenses. Ahora bien, efectivamente, la justicia, porque eso es una cosa que el presidente de los Estados Unidos pues dice que hay que superar el pasado. Bueno, pero cuando uno supera el pasado es un entendimiento de que algo ha cambiado, pero el problema sigue estando ahí, y el problema no son diferencias entre dos estados, no. El problema es una dictadura que lleva desde 1959, que sigue estando ahí, un año antes de que empezó la guerra por el poder político en Colombia. Ya estaban en el poder los terroristas castristas. Entonces, ese es el problema. Y esa continuidad sigue de justicia que, efectivamente, Cuba comunista sigue siendo un banco de recaudación de dinero que le roban al contribuyente norteamericano. Sigue siendo el banco que tiene almacenado dinero que le robaron los terroristas montoneros, algunos de ellos en el poder ahora en Buenos Aires. Señor Chili, entonces, permítame. No ha cambiado la naturaleza de este régimen. Tengo que hacer una primera pausa comerciales. Cuando regrese este corto bloque, continuaré conversando con usted y con el señor John Corres, quienes nos están acompañando desde los Estados Unidos. Por supuesto, también estaremos con el senador del Partido Popular Español, Dionisio García Carnero. Él nos está acompañando desde Madrid, analizando, entre otras cosas, esta decisión que ha tomado el presidente Barack Obama, que la ha hecho pública en las últimas horas y tiene que ver con excluir de la lista de países que apoyan al terrorismo al régimen de los hermanos Castro. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.